el contacto con nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Carlos, buenos días, un placer saludarlo. Igualmente, bueno, nos veníamos ocupando todos estos días atrás de este planteo judicial que no, decir, a ver, Martín Zuleta nos dio hizo todo su análisis de la manera que fue planteado este tema y naturalmente con el tema de la ortodoxia judicial en casos análogos, en cualquier caso siempre se tiene en cuenta la reserva de derecho. Es decir, nos encontramos con una situación difícil de entender muchas veces cuando se trata de temas así que son imprescindibles. La reserva de derecho casi es una cuestión que seguramente un profesor de la universidad siempre está en estos análisis, pone de resalto esto, y seguramente lo va a recordar Martín Zuleta. ¿No es así, doctor? Hola Carlos, buenos días. Sí, es un tecnicismo que es importante tener en cuenta cuando uno analiza algún tipo de acciones judiciales que eventualmente pueden llegar a instancias superiores de nuestro máximo tribunal, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ya lo hemos analizado en otras oportunidades. eh, bueno, hay un cierto hermetismo con algunas informaciones que llegaban desde Buenos Aires, tener que filtrar en la provincia de San Juan sobre la posibilidad de que la Corte quisiera resolver, haciendo lugar a la inscripción de la candidatura de ser fiscal. Bueno, ayer estábamos hablando fuera del aire sobre estas cuestiones y por supuesto que todo lo que hemos dicho en su programa, en distintas participaciones, lo sigo sosteniendo. Fundamentalmente entiendo de que la acción directa que ha intentado la oposición mayoritaria frente al máximo tribunal nacional es una acción que no va a prosperar desde la técnica jurídica en función de que la competencia única o originaria, y se puede decir directa, por decirlo de alguna forma, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no está previsto para casos como este, ¿sí? Y entiendo que se han recurrido a esta acción directa en función de que en el momento de iniciar la candidatura de Sergio Uñac en el Tribunal Electoral no se hicieron las reservas correspondientes en el planteo de la Constitución Federal y la reserva de articular los recursos extraordinarios, tanto la Corte de Justicia de San Juan como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este sentido entiendo de que advertía los técnicos jurídicos que asesoran eh, a la oposición mayoritaria, advertidos de esta circunstancia, entiendo que han recurrido a una acción directa que no tiene, digamos, ninguna contemplación dentro de las normas que regulan la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué le quiero significar con esto para que se entienda más fácil? Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene en los casos judiciales, ya sea por una competencia en grado de aprehensión, por decirlo de alguna forma, es decir, revisando los fallos de tribunales inferiores, y esa competencia en grado de revisión, para el caso de cuestiones provinciales como es esta, están dentro del marco del recurso extraordinario federal previsto en la ley 48 en los artículos 14 y 15, para lo cual hay que hacer una serie de reservas y planteamientos, primero ante los tribunales provinciales, para poder llegar en determinadas circunstancias a la Corte Suprema de Justicia. Y la competencia exclusiva y originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está brindada o dada por los artículos 116 y 117 de la Constitución Provincial, que habla de casos muy puntuales y específicos respecto de los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería el tribunal único, de instancia única, y es cuando se producen conflictos, por ejemplo, entre distintas provincias o entre las provincias del Estado Nacional o también con estados extranjeros en determinadas circunstancias. Es decir, no está previsto una intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una acción directa por una
cuestión de competencia provincial, como han pretendido, digamos, la acción que han interpuesto la oposición, digamos, mayoritaria, ¿sí? Así que en ese sentido creo que desde la técnica formal, procesal, no va a prosperar esa acción. Pero también está, obviamente, la acción de Vallejos, de la que nadie habla mucho. Bueno, no se sabe muy bien en qué instancia está esa acción judicial que el señor Vallejos interpuso ante el Tribunal Electoral, y después se fue como en una especie de persalto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no hay mayores novedades o noticias de esta otra acción. Entonces, desde la técnica jurídica, entiendo de que por lo menos la acción de la oposición mayoritaria no va a prosperar por no haber previsto estos requisitos de admisibilidad que son muy importantes. Claro, y estaba pensando también, Martín, que esta acción autónoma que estamos analizando, digamos, no tiene la misma fuerza técnica y jurídicamente hablando que esta reserva que te está planteando con la ley 48. Yo creo que acá este error se puede pagar caro, como lo has venido marcando desde el principio, Martín, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Obviamente desde la técnica procesal no se han efectuado las reservas y no se ha hecho el planteamiento de la cuestión constitucional, porque también entiendo que ahí hay una, digamos, una debilidad de la percepción, en el sentido de que ninguno de los impugnantes ha argumentado la inconstitucionalidad del artículo de nuestra Constitución provincial que prevé la posibilidad de presterión, ¿sí? Es decir, nadie ha atacado la forma en que nuestra Constitución ha regulado, digamos, el mandato del gobernador y del vicegobernador. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque nadie ha planteado que sea inconstitucional el artículo, sino que lo que están planteando es que se interprete correctamente el artículo, ¿sí? Y que, a modo de ver todos los impugnantes, el artículo debe interpretarse en el sentido de que Sergio ya está transitando el tercer mandato. Es decir, es un planteamiento muy diferente al del resto de los casos jurisprudenciales que vienen invocando los distintos impugnantes. Y ayer Pichetto, cuando estuvo en San Juan también, que es abogado, Pichetto también hacía referencia a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no hacía lugar a la impugnación, estaría echando por tierra toda la jurisprudencia que ha venido enfrentando con los casos anteriores. Y desde mi punto de vista son casos totalmente diferentes, ¿sí? Porque en los casos anteriores se cuestionaba la constitucionalidad de la regulación que hacían las constituciones. En cambio, en este caso nadie ha cuestionado que sea inconstitucional el artículo provincial. Y por eso, ahí es donde le quiero poner como un manto de piedad, por decirlo de alguna forma, quienes no han efectuado la reserva. Por eso no se han efectuado las reservas, porque nadie ha dicho que sea inconstitucional. Entonces hay como una pata floja en este planteo, que es precisamente el hecho de no haber cuestionado la constitucionalidad en ningún momento, ni nadie ha dicho que esta redacción de este artículo atenta contra el sistema republicano, sino que están cuestionando la interpretación. En ese sentido, por más que la Corte, más allá de los tecnicismos, supóngase usted que la Corte decida abocarse y resolver esta acción, dejando de lado, la ausencia de gasteros y todo lo que venía diciendo anteriormente, sobre el fondo de la cuestión, la Corte también, desde mi punto de vista, diría, para el caso de que deje de lado la falta de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Corte también diría de que al no haberse cuestionado la constitucionalidad del artículo y al hablar los impugnantes solamente de cómo debe interpretarse ese artículo, y el intérprete máximo del derecho público provincial es la Corte de Justicia de San Juan, en el caso de San Juan, con lo cual tampoco la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde mi punto de vista, daría lugar a discusión. Y creo que los impugnantes en ese sentido han errado el camino también, porque la ley electoral provincial claramente habla de que las resoluciones
el Tribunal Electoral son impugnables ante la Corte de Justicia. Y ha faltado ese camino ahí. Sé que Vallejos ha planteado un salto para evitar a la Corte de San Juan, y sé que el resto de los impugnantes mayoritarios que están dentro del organismo, puntualmente, hubieran planteado un tal salto sin una acción directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviando o saltándose el paso de la intervención de la Corte de Justicia de San Juan, que desde mi punto de vista era muy importante que se le hubiera dado la oportunidad de que tuviera la Corte de Justicia de San Juan, porque estamos hablando que la provincia de San Juan es una provincia que tiene autonomía, ¿está bien? Que tiene autonomía institucional también, y debe respetarse, por supuesto, el diseño constitucional, tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial, y debe respetarse, por supuesto, la autonomía provincial, en el marco de respetar también la intervención de las autoridades judiciales de la provincia. Creo que en ese sentido, bueno, ha habido una falta de lectura adecuada sobre los caminos a seguir, me parece a mí. Martín, ya estoy cerrando el programa, pero un concepto, algún dato que tenga que ver con las encuestas en este día viernes. Sí, se han empezado anoche, hay un programa periodístico, lo creas o no, con periodistas sanjuaninos de importante trayectoria, que empezaron a publicar algunos estudios, encuestas de opinión, que vienen a reafirmar lo que venimos expresando nosotros a través de programas, en distintas intervenciones, cuando nos ha tocado hablar sobre los números que se manejaban por debajo o por lo bajo, y se está confirmando estas opiniones que nosotros veníamos haciendo en el programa, en el sentido de que en este momento los números le estarían dando una ventaja de unos 5 puntos aproximadamente global, por decirlo de alguna forma, al oficialismo sobre la oposición. Y en ese sentido también están marcando esos números, puestos que se han hecho con técnicos de la provincia de San Juan, en el Gran San Juan y en otros departamentos también, una encuesta importante, entiendo yo, que estaría marcando también de que Marcelo Rego, tal cual nosotros hemos venido hablando en su programa y analizando, está en el orden de 33-34%, es decir, es un techo que no ha podido perforar a Marcelo Rego con su estrategia de mantenerse al margen de cualquier tipo de discusión o conflictos con el oficialismo, de tratar de no confrontarlo. Y evidentemente de que estos números han significado también, y el conocimiento de estos números por parte de los revismos, ha significado también un cambio de estrategia, porque hemos visto asumiendo todas las críticas que se le vienen haciendo, el oficialismo ha empezado a publicar una serie de spots, sobre todo en Facebook, donde hace referencia a algunas propuestas concretas, que no son tan concretas, pero que por lo menos hablan de un cambio de postura respecto de lo que venía haciendo, que era una campaña con mucha imagen y mucho marketing. Ahora se ha animado a proponer más, pero no habla de las cosas que están y creo que, bueno, se viene corroborando eso que venimos hablando, y que la esperanza de triunfo en la oposición está puntualmente entre los indecisos y aquellos que tienen afinidades comunitarias atraídos por una figura y por el discurso de Marcelo Arancibia, que en definitiva es el único que le podría dar el impulso a la oposición para poder dar los puntos que hacen falta para descontar estos 15 puntos. Si uno se pone a pensar fríamente, hacen falta 3 puntos más para poder lograr que la oposición supere al oficialismo, en la medida de que esos 3 puntos signifiquen también quitarles algunos puntos al sector oficialista, que puede llegar a perder puntos, y ahí viene la preocupación del frente oficialista, en virtud de que está en caída libre la consideración de José Luis Rioja en el electorado. En esta encuesta se habla de que Rioja ronda alrededor de 15 puntos, cuando todos hablaban hace un tiempo atrás de que estaba en 20 puntos, hoy esta encuesta lo marca en el orden de
de los 15 puntos, corroborándose también lo que venimos analizando en su programa, que le hizo mal a José Luis Fioja la elección del intendente de Chimbas como su compañero de fórmula, le restó votos. Y eso también preocupa al iñequismo, que el iñequismo se había mostrado en un primer momento muy duro contra el intendente de Chimbas, autorizando algún tipo de cuestiones mediáticas, y han cesado esas presiones, porque se ha dado cuenta el iñequismo que si le hacen perder votos a José Luis Fioja, corre riesgo también el triunfo de ser quien en la provincia. Entonces, hay algunas cuestiones interesantes a analizar en función de estas encuestas. Lo invito a usted también a que las vea y las analice. Y en Capital se está corroborando en la categoría intendente también lo que venimos diciendo, de que Nino Bastrocchi estaría sosteniendo la intendencia, con una diferencia importante respecto de Colombo y respecto de Susana Laciar, algo que me ha sorprendido bastante. Yo creía que la doctora Laciar iba a estar una mejor performance electoral porque está bien instalada, pero evidentemente el elector sanjuanino está demostrando con estos datos de que, está ejerciendo su derecho cívico de manera bastante concienzuda, porque hace 2 años atrás le dio un fuerte respaldo y apoyo a la oposición y a Susana Laciar en una elección nacional, y hoy en una elección provincial está, digamos, cambiando en definitiva las distintas miradas que tuvo hace 2 años el electorado, y está ponderando adecuadamente todo lo que tiene que ver con la gestión municipal y con la gestión provincial. Así que son datos muy interesantes que los estudiaremos mejor y los continuaremos analizando, Carlos. Claro que sí. Entonces, en Capital está levemente mejor el oficialismo de Emilio Bastrocchi. Ahí es donde viene, que también omití decirlo ahora, pero quienes nos escuchan habitualmente Sí. saben que venimos también diciendo esto. Ahí es donde hay un inconveniente, porque en la categoría intendente claramente el oficialismo está sacando una diferencia importante, de alrededor de 17 a 20 puntos, o sea, es una diferencia importante en la categoría intendente del oficialismo sobre la oposición en su conjunto, estoy hablando. Claro, claro. Pero cuando vamos a la categoría gobernador en Capital, la categoría gobernador, Marcelo Rego tiene una mejor performance de todos sus candidatos. Entonces, hay que ver cómo va a resolver esta cuestión el elector el día 14 de mayo, porque esta ley de lema, por supuesto que hace que estas cuestiones sean un poco difíciles de analizar previamente, pero lo que marcan las encuestas es que el vecino de Capital está avalando la gestión municipal, pero por otro lado también el mismo vecino de Capital está pensando un apoyo importante a Marcelo Rego. Claro. O sea, hay que ver cómo se resuelvan estas cuestiones. Es decir, en definitiva, si el vecino de Capital opta por apoyar a Marcelo Rego, puede llegar a arrastrar ese apoyo del vecino de Capital, de Marcelo Rego, a sus candidatos en Capital, y puede llegar a provocar una sorpresa en Capital, en el sentido de que las encuestas estén marcando de que gana Bastrocchi y que el día 14 termine perdiendo, pero por un arrastre de Rego. Claro. Pero sacando esta situación, que se da en otros departamentos también, hoy en día al reguismo y a la oposición no le estarían dando los números para ganar en la provincia de San Juan, y eso es un dato importante. Los datos finitos de nuestro columnista Martín Zuleta en la mañana de hoy, viernes, enfrentamos un fin de semana intenso también, pero por lo menos le dejamos a usted, señora, a usted, señor, estos datos porque queríamos compartirlo de la mano de un analista de FUTE como es Martín Zuleta. Gracias, Martín. Un abrazo, buen fin de semana para todos. Gracias, ahí estaba, ¿no? Y nosotros nos estamos retirando, ya en un ratito bien.